Hola. ¿Qué sucedió? Ni siquiera cenaste y te fuiste de mal humor por culpa de ese chico. Lo malinterpretaste. Mi humor estaba alterado. No por ese chico, sino por ti. ¿Por mí? Te di tiempo para vernos. Y tú trajiste a tu prometido contigo. No sé quién era ese desgraciado. Yo soy tu admiradora y él quería conocerte. La mitad del mundo es fan de Ashar Ibrahim. ¿Ahora debo ir y conocer a la mitad del mundo? Sabes que vi algo especial en ti. Y por eso te concedí tiempo. Y tú hiciste que perdiera mi día y mi tiempo. ¿Por qué estás tan molesto? ¿De qué otra manera debería estar? ¿Sabes de qué humor fui a verte? Debería haber sido increíble para ti que Ashar Ibrahim haya ido a verte. Y tú, nada. Al menos escúchame. Yo no traté de... He escuchado muchas cosas sobre ti. Y yo sabía que solamente tú puedes ayudarnos. Acabas de decirme que eres la hija de Mian Daud. Sí. Mian Daud es mi padre. Así que la hija de Mian Daud. Tu padre es muy reconocido, ¿lo sabías? No es secreto para nadie. Y muy difícilmente alguien no sabría de él. Al casarte por civil, ¿has considerado cómo afectará su imagen? Pero no conoces a mi padre. Él nunca permitirá que nos casemos y no podemos sobrevivir el uno sin el otro. Por favor, organice nuestro matrimonio. Lo lamento. No hay forma en que pueda ayudar. ¿Pero por qué? Quiero decir, ¿por qué está diciendo esto? Pero usted ha ayudado a todos y hemos venido con muchas esperanzas. Por favor, ¿por qué nos hace esto? Mira, yo ayudo a chicas necesitadas y oprimidas. Vienes de una familia rica, con educación y posición. Si hay chicas como tú que se asustan por las tradiciones familiares o ruegan por un matrimonio, ¿cómo el sistema va a cambiar? ¿Dónde está la diferencia? Por otro lado están las otras chicas, en zonas rurales y pobres, deseando ir a la universidad y tener una oportunidad distinta, una oportunidad que tú tienes. ¿Qué pasará con ellas? Cuando los padres de esas chicas te usen de ejemplo, hará creer que la universidad te vuelve mala e imprudente. Luego tendrán que esconderse y empezar desde cero en alguna parte. ¿Qué les va a pasar? Su vida será aún más compleja. ¿Lo habías pensado? No. Siempre he pensado en mí misma. Y tú no conoces a mi padre. Nunca me dejará casarme con Majid. Nunca estará de acuerdo con este asunto. Y por eso he venido a ti, porque no puedo vivir sin Majid. Mira, sé que dijiste que tanto tu padre como tu hermano se rehúsan a que vayas a la universidad. Pero eres persistente y con dedicación. Pero han aceptado tu felicidad. Así que quién sabe, tal vez haya una forma de que lo intentes. Ya si no acceden, tienes la opción del matrimonio civil. Y este es un recurso, pero no debe ser el primero en tus opciones, porque si lo piensas bien, la última opción está por algo.
Si en dado caso no aceptan, yo misma los voy a casar. Te ayudaré en lo que sea. Pero antes, necesito que lo hables y estén de acuerdo. Pero no, conoces a su hermano mayor. Él piensa totalmente diferente. Si ella trata de hablar con él, de casarse con una persona que ama, él lo podría lastimar. No, no creo que algo de eso suceda. Has crecido en esa casa. Ella debe tener una idea de cómo enfrentarse a su hermano y a su padre. Los conoce mejor, ha crecido con ellos, encontrará el momento. Y cuando eso pase, podrán conversar. Sabrán tu opinión. ¿Nos vamos? Gracias. Buena suerte. Tienes mi número de teléfono para llamarme cuando lo necesites. Babagarú. ¿Todo está bien? ¿Qué es esto? ¿No lo ves? Una cesta de dulces. ¿Cesta de dulces? El joven Shaji lo ha enviado. También ha venido. Está sentado en el auto. Ve y salúdalo. ¡Dios te bendiga! ¡Dios te bendiga! ¡Has venido a nuestro hogar! ¿Tienes algo importante que decir? Debiste llamar. Has entrado a la casa de este pobre hombre. Aun si te hubiera llamado. Igualmente hubiera tenido que venir a verla. ¿Qué dices, joven Shaji? No puedo entender. Tengo que decirte, loquero, tienes una hermosa hija. Escúchame. Ella no nació para vivir en una casa pequeña. Ella debería vivir en un enorme palacio. He decidido que yo voy a casarme con ella. Shaji. Ella es mía y te la estoy confiando. Vendré en unos días con un molvi y después de casarnos me la llevaré. Pero joven Shaji, ni siquiera merecemos sentarnos a tus pies, entonces... ¿Cómo? ¡Basta! He tomado una decisión. Y sabes bien que mi decisión es como una línea permanente en la piedra. Joven Shaji, mi hija ya está comprometida. Lo sabes muy bien. Tenemos un derecho no solo sobre Maktomabad, sino sobre cualquier persona que vive aquí. Y hoy vine a ejercer mi derecho. Y este derecho me lo darás a cualquier costo.
Felicitaciones a todos. El tercer asesinato ha sido decidido en Mahkdom-Abad. ¿Saben cuál es la decisión? ¿Cómo podrían saber? ¿Por qué necesitan tener información sobre el pequeño asesinato en nuestra pequeña ciudad? Está bien. Pero no voy a perder el valor. Seguiré diciendo y seguiré hablando. Podrán escucharme o no. Yo seguiré hablando hasta que mi voz llegue a todas esas personas. El tercer asesinato en Mahkdom-Abad se declaró un suicidio y el caso cerró. ¡Terminado! ¿Quién era esa chica? ¿De dónde vino? ¿Cómo llegó a esta villa? Si cometió suicidio, entonces, ¿cuál fue el motivo? Ni una sola pregunta contestada y cerrado. ¿Cerrado? Creo que las chicas fueron asesinadas. Algún día regresarán como fantasmas. Y darán cuenta de todas las atrocidades cometidas contra ellas. Porque al menos que eso suceda, este juego seguirá así. Más chicas seguirán siendo asesinadas. Y sus muertes se considerarán suicidios. Ha habido 3 asesinatos. Hasta el 4. Nos volveremos a ver. Maestro, come unos dulces. Dulces, pero ¿cuál es el motivo? ¿Por qué estás tan feliz? Hoy te ves feliz. Maestro, es un asunto de felicidad. Que mi trabajo sea sacrificado por usted. También estará feliz luego de escuchar las noticias. ¿Me lo vas a decir o seguirás hablando de esa manera? ¿Sabe la chica que fue asesinada en las vías del tren? Ha cerrado el caso hoy. Han declarado el asesinato como suicidio. Que mi trabajo sea sacrificado por usted. Se ha evitado un gran peligro en su cabeza. ¿Se ha evitado el peligro? ¿Me has hecho comer dulces por eso? Maestro, sé que es insignificante, pero sé bien que tuve que trabajar y luchar muy duro para cerrar este caso, maestro. ¿Sabe? Zahir, el reportero, maestro, ha llamado mucho la atención. Sigue llamando a los altos mandos diciendo que no fue un suicidio, que fue un asesinato. Déjale hacer las travesuras. Deja que el niño juegue. No te le acerques demasiado. Maestro, que mi trabajo sea sacrificado para usted. Pero estas pequeñas travesuras se pueden transformar en grandes problemas. Yo lo voy a manejar. Te digo que ya no te preocupes por eso. Malí. Sí, señor. Mañana envíale su recompensa al inspector. Y que sea grande. De acuerdo. Para que le sea más fácil. Su dificultad será menor. Que mi trabajo sea sacrificado. Ya vete. Bien, maestro. Espera. ¿Sí, maestro? Ven mañana, para que comas algo del festín de mi boda. Que mi trabajo sea sacrificado por usted. Que mi trabajo sea sacrificado. Maestro, un cigarrillo. Tenga. Malí, soy muy feliz.
Vendré en unos días con un Molby. Y después de casarnos, me la llevaré. Padre de Vano, mañana llévame a la villa del maestro. Hablaré con él yo misma. ¿Qué crees tú, mujer? ¿Que el maestro estará esperando por ti en la gran villa? Sabes muy bien que son personas importantes, que están muy ocupados. Él ni siquiera ha visto a sus discípulos en muchos meses y no va a querer verte a ti. Por favor, solamente llévame ahí. Yo no volveré sin reunirme con él. Bien, mujer, asumamos que por un momento seas capaz de reunirte con él. ¿Qué le dirás? Yo le diré que no dejaré que mi inocente hija se case con el joven maestro. Se los negaré rotundamente. ¿Le negarás algo al maestro? ¿Negarle al maestro? Dios, perdóname. Dios, perdóname. ¿Te has vuelto loca, esposa mía? ¿Entonces qué? ¿Permitirás que tu joven Arusa se case con el joven maestro? Oye, escucha atentamente. El mundo se podrá terminar, pero nunca dejaré que mi hija se case con él. ¿Tú te has vuelto loca? ¿Tu mente no está funcionando bien? ¿Le vas a negar algo al maestro? Dios me perdone. No puedo cometer ese error. ¡Ah! No me interesa si es maestro o es un esclavo. Me enfrentaré a él si tú no puedes hacerlo. No le entregaré a mi hija a la familia de los Pyr. ¿Qué harás? Dime. ¿Qué harás, mujer? ¿Qué vas a hacer? Nadie en toda la villa tiene el valor para negarse a una orden del maestro. Vas a enfrentarte al maestro y eso es suficiente. No sé nada de la gente del pueblo. Ella es mi hija. No es una cabra o una oveja que sacrificaré a los Pyr. He dicho que iré. Lo voy a hacer. Es cuestión de 4 años solamente. Solo cierra los ojos por ahora. Después, cuando los abras, estaré parado frente a ti. Entonces no iré a ninguna parte. Siempre estaré contigo, ¿entendido? Safri, no puedo vivir un día sin ti. ¿Vendrás a mi tumba cuando muera sin ti? ¿De qué estás hablando, Vano? ¿Cómo puede uno morir por alguien en 4 años? Cuando no hay con quién pelear, morimos.
Si lo deseas, podemos hablar con otro abogado. No, Majid. La señora Majin lo ha dicho. No debería ser un espectáculo del honor de mi padre. Hablaré con él y haré que esté de acuerdo. Y sé que él aceptará por mi felicidad. Y si mi padre lo aprueba, mi hermano tendrá que obedecerlo. De verdad, créeme. ¿Por qué te preocupas tanto? Bien, escucha. Siempre recuerdo una cosa. Que puedo morir, pero nunca me casaré con otra persona que no seas tú. Sírveme de eso. Querido padre, ¿todavía no has llamado a Zaida? Al parecer tú no me crees. Si tú lo dices, puedo recolectar información. No, no es necesario. Ya hablé con ella. Mañana vendrá. Querido padre, Zaida volverá. Pero ahora pregúntale al joven maestro, ¿con cuál chica ha estado soñando estos días? ¿De cuál chica hablas? Querido padre, solo él puede decírtelo. Es bueno que saques este tema a relucir frente a padre. Me hiciste un gran favor. Querido padre, tendré un segundo matrimonio. ¿Quién es la chica? Es la hija de nuestro sirviente. La vi en el mercado. Me gusta y pensé que debería casarme con ella. Entonces eso harás. Te casarás con la hija de nuestro sirviente. ¿Qué debo hacer, padre? Tú dímelo. Ella me gusta mucho. Y quiero casarme con ella. No hay nada de malo con eso. Y además, podemos casarnos 2 veces en nuestra religión. Pero con personas de tu misma clase. Mira, padre. Cuando la vi, me gustó mucho. ¿Qué puedo hacer? Debes darme alguna solución. Querida madre, me casaré con ella, pero nunca será igual a ti. El lugar debe nacer en esta casa. Nunca se lo daré a ella. Solo quiero que sea legítimamente mía. Creo que deberías alabarme. En nuestra familia, los hombres de mi edad hacen todo tipo de cosas. Y han pasado 3 años desde mi matrimonio. Benazir no me ha dado ningún hijo. Dime qué debo hacer. Merezco un segundo matrimonio. No te preocupes, querido padre. No la dejaré quedarse en la villa. Tampoco dejaré que la veas. Solo permíteme tener un segundo matrimonio. ¿Quieres? Madre. No te vayas. Tengo mucho miedo. No temas, hija mía. Volveré pronto. Tardaré poco en llegar allá. Pero si trae un molví con él para la boda, no podré hacer nada.
Cuando tu padre llegue, dile que iré a la villa del maestro para hablar con él. Escuché que es un hombre temeroso de Dios. Se preocupa mucho por sus discípulos. Pienso que él me escuchará. ¿Tú a dónde vas? En realidad, iré a la villa del maestro a hablar con él. ¿Qué? ¿Estás bien de la cabeza? ¿Te has vuelto loca? ¿Qué harás allá? ¿Qué dirás? ¿Te quejarás con el joven maestro frente a su padre? ¡Qué gran idea! Por favor, no hagas esto. Por favor, tranquilízate. Siéntate. ¿Con quién me quejaré si no con el maestro? Escucha, puedo hacer lo que sea por mi hija. Madre de Vano, no conoces al joven maestro. Si quieres que tu hija permanezca con vida, entonces solo guarda silencio. Y lo que sea que suceda, deberás aceptarlo como la voluntad de Dios. Lo sé muy bien. Si no permito que se case con el joven maestro, nos va a ir muy mal. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué, madre de Vano? ¿Por qué tú no lo entiendes? ¿Por qué? Somos como pequeñas hormigas. Nos matarán, nos matarán. Y ni siquiera sentirán pena por nosotros, nadie. Afuera nadie escuchará los llantos, nadie. Somos insectos. Anda, siéntate. Voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Para de llorar. No me casaré con él.